Un montón de piedras dejan de ser simplemente un montón de piedras en el momento en que un solo hombre las contempla, dibujando dentro de sí la imagen de una catedral. Antoine de Saint-Exupéry. Los autores de los tiroteos masivos en Charleston, en las mezquitas neozelandesas y en Buffalo, entre muchos otros, guardan algo en común. Todos dejaron un manifiesto, donde explicaban su alineación a distintas teorías del supremacismo blanco. Por ejemplo, la teoría del gran reemplazo. Dylann Roof, perpetrador del primero de los crímenes, declaró en su texto no tener opción. ¿Qué es aquello que alberga tal poder para impulsarnos a vivir, a morir y a matar? ¿Cuál es ese componente etéreo que da orden y sentido a esta serie de estímulos inconexos? La lengua, la cultura y la sociedad confluyen en los elementos que mueven al mundo, los discursos. Afortunadamente, no son todos de esta índole. Hoy vamos a analizar una construcción discursiva particular y a partir de ella entender más acerca del tema. Vamos a conocer el discurso de Cancerbero, quien en un mundo marcado por la muerte supo entonar un canto de amor a la vida, con el objetivo de cambiar la realidad. Esto es Hermano Latino Despierta, un análisis de la construcción discursiva de Cancerbero. Los académicos de la etnografía suelen decir que Saussure descubrió la palabra, luego Chomsky la oración y luego Delhaims el discurso. Del Hathaway Himes fue uno de los primeros sociolingüistas. En colaboración con John Gampers, realizó enormes aportes a lo que hoy entendemos por esta categoría, que crecería gracias a los aportes de los grandes pensadores del siglo XX. Si hay que asignarle una definición, al menos para tener de base, podemos ir a Foucault. Para él, el discurso es un sistema de pensamiento, conocimiento y comunicación que moldea nuestra experiencia en el mundo. La verdad no existe por sí misma, sino que es creada en el acto de comunicar conocimiento. Ya vamos a andar más en esto, pero ahora tenemos un vuelo a Maracay. Los 90 fueron una década sumamente convulsa para Venezuela. Veniendo de una grave crisis económica, el gobierno de Carlos Andrés Pérez llevó a cabo el Gran Viraje, un cambio de rumbo profundamente antipopular que no se había propuesto en campaña y que consistió en la aplicación de un paquetazo económico de medidas liberales para la economía. Parece que lo de las patillas tiene algo que ver en el asunto. Se realizó un acuerdo con el FMI, se aumentaron todas las tarifas públicas y los precios de los productos derivados del petróleo, se eliminaron aranceles a la importación, se privatizaron empresas públicas y se eliminaron subvenciones, entre varias otras medidas. En medio de una corrupción desenfrenada que llevó a la destitución del presidente en 1993, el desmantelamiento del sistema de contención social arrojó muchísimas personas a la pobreza, al mismo tiempo que enriqueció a muchas otras. Este proceso de polarización constituyó la expresión de una crisis social, política, de las políticas públicas y hasta de los valores de la sociedad venezolana. En medio de esto colapsó el sistema bancario y hubo una sucesión de intentos golpistas de los que participó, por ejemplo, Hugo Chávez, que contribuyeron a la desestabilización del gobierno, que nunca dudó en reprimir brutalmente, causando miles de muertes y desapariciones en las protestas. El Chamo González, o Tairón José González Orama, también conocido como Cancerbero, vivió su infancia entre la represión y el AMPA, como se conoce al crimen organizado. Las políticas neoliberales fueron devastadoras para la población rural, que tuvo que emigrar forzosamente a las ciudades y hacinarse en guetos alejados de las oportunidades de la ley. Allí, donde de cada 10 hogares 7 eran pobres, los niños y niñas crecieron asumiendo que nunca llegarían a la adultez, empuñando armas con 10 años, aspirando pegamento y viendo cómo familiares y amigos morían por la violencia y la droga, se forjó una generación perdida marcada por la muerte. Maracay, sin embargo, siempre fue un bastión de resistencia. Tomas de colegios, enfrentamientos con la policía y lucha organizada con un fuerte compromiso cultural. Allí fue a parar Tairón a los 4 años, cuando su familia se mudó a un barrio de Palo Negro, ciudad del área metropolitana de Maracay. No podemos entender un discurso sin entender su contexto de producción y reproducción. Cancerbero escribía desde Venezuela para Latinoamérica, y cuando se llamaba a sí mismo campesino, lo hacía en nombre de todos los desplazados por las injusticias del sistema. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno, no. Uno nunca tiene contacto directo con la realidad. Ni siquiera los estímulos de los sentidos evitan ser procesados por lo que creemos, lo que esperamos o lo que sabemos. Todo está atravesado por los símbolos. El típico ejemplo es el árbol. El dibujo de un árbol o la palabra árbol no son el árbol en sí,
sino que lo evocan en su lugar. En vez del animal racional o político, Cassirer sostiene que somos animales simbólicos. En lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido, el ser humano conversa constantemente consigo mismo. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interpretación de ese medio artificial. Su situación es la misma en la esfera teórica que en la práctica. Tampoco en esta vive en un mundo de crudos hechos o a tenor de sus necesidades y deseos inmediatos. Vive más bien en medio de emociones y esperanzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en medio de sus fantasías y sus sueños. Cassirer en Antropología Filosófica. Todo lo que nos rodea está codificado como símbolo. El caso del árbol puede dar poco lugar a debate, pero ¿qué entendemos por libertad, por igualdad, por política o por Latinoamérica? En un mundo así, un discurso que tenga la capacidad de cambiar los significados que asignamos a los símbolos tiene el poder de cambiar la realidad. Pero no nos adelantemos. ¿Cuál es la realidad que Cancerbero quiere modificar en su obra? El MC retrata la existencia de una ideología dominante, hegemónica, importada a Estados Unidos durante la instalación de la sociedad del espectáculo neoliberal. Este proceso no solo tuvo lugar en Venezuela, sino en casi todo el mundo, y podemos verlo reflejado en Argentina. En muchas de sus canciones, describe cómo una identidad prestada que MTV nos contagió, nos condena hoy a la servidumbre. Un discurso individualista, basado en nociones de éxito cuantificables, que ignora el poder transformador de lo colectivo y las especificidades de la realidad latinoamericana, nos condena al sometimiento a lo ajeno, comenzando por las ideas. Hasta que las ganas de tener poder sean más pequeñas que las ganas de ser feliz. Hasta que universidades lleguen a los barrios bajos y a las cárceles en tu país. Mientras que los chamos sepan más de Michael Jackson que del héroe que espadazo a trono se independizó. Seremos dependientes siempre de una identidad prestada que el TV nos contagió. Es por esto que su lema es: nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Se necesita un cambio cultural para modificar la realidad material, porque la muerte que lo rodea no es externa, sino que germina en las mentes de las personas. Muchas veces el discurso es inconsciente. Todo el tiempo estamos contribuyendo a fortalecer, complejizar o divulgar determinadas matrices de sentido, y en la mayoría de los casos lo hacemos sin darnos cuenta. Cuando yo elijo citar a Saint-Exupéry al principio del video, no estoy haciendo lo mismo que si citara a Cortázar o Oscar Wilde. No solo por el contenido de la cita, sino por lo que estoy validando al traer al autor. El francés es el autor del Principito, además de un gran referente del humanismo, pero al mismo tiempo pertenece al canon europeo. Podría haber citado a un autor latinoamericano que marque nuestra independencia de los centros de producción de sentido eurocéntricos. De cierto modo, estoy valiéndome de un autor europeo para legitimar un trabajo sobre discurso latinoamericano. Pero bueno, podría haber sido peor. Podría haber citado a J.K. Rowling. En muchos otros casos, el discurso sí es consciente. Cancerbero sabía que estaba aportando una construcción de sentido contrahegemónica, y es por eso que hay un gran esfuerzo en toda su obra por ser coherente con esta tarea. En gran medida, esto es lo que hace tan fuerte a su discurso. La conciencia es clave. No por nada dice que Tyrone busca un despertar para que tu pueblo avance. Llegados a este punto, podemos avanzar hacia una definición más clara de lo que entendemos por discurso. Para ello, volvamos a Foucault. El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas a los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Foucault, el orden del discurso. El discurso, en primer lugar, va más allá de las palabras. Además, no es un espejo o una traducción de la realidad, sino que es la canalización del poder simbólico. Ya no se lucha tanto por cambiar directamente la realidad, sino que se lucha por cambiar los discursos. En esta tensión entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, entre lo canónico y lo emergente, se disputan distintas formas de entender el mundo. Distintos sentidos. Volviendo a la propuesta del principio, pensemos en el poder de ciertos discursos, por los que personas son capaces de dar la vida o quitarla a otros. Los kamikazes en Japón morían convencidos y orgullosos, porque creían firmemente que su destino era un enorme honor. Una fe similar llevó al soldado Cabral a imponerse entre San Martín y las bayonetas realistas, en el sacrificio emblemático de nuestra historia nacional. Al mismo tiempo, los discursos que justificaban la inferioridad racial instalaron la creencia de que está bien tratar a ciertas personas como animales, tanto en las colonias europeas en África como en Estados Unidos y Sudamérica. El discurso de Cancerbero es de un profundo amor a la vida, a la educación y la hermandad latinoamericana. Cantó a la vida rodeado de muerte, a una Latinoamérica que se desvanece en injusticias globalizadas. Creía firmemente en que nunca habría revolución sin evolución de conciencias, y su aporte se focalizaba en permitir ese primer paso. Los discursos mueven al mundo, al dar sentido. Explican un porqué, del que nace un cómo, un ellos y un nosotros, un dónde y un cuándo. Es importante identificarlos, y Tyrone tenía muy claro eso. A lo largo de toda su obra fue siempre fiel a esa construcción, a ese legado que quedó escrito a fuego en la música popular latinoamericana, y nos grita desgarrado: hermano latino, despierta.
Hoy hablamos mucho acerca de qué es el discurso a partir de la obra de Canserbero, pero ¿cómo construyó este mensaje colosal? ¿De qué forma se relaciona con la muerte a lo largo de toda su obra? ¿Cómo se relacionan las canciones de amor, de protesta y de competición? A lo largo de 7 años de discografía, el Can fue siempre coherente con sus ideas, incluso cuando éstas se volvían contradictorias entre sí. Ese discurso es el que analizamos en el podcast Hermano Latino Despierta. Un material totalmente nuevo y complementario a este video que ya pueden escuchar en Spotify o leer en grupoaleteo.com. Les invitamos a compartir, comentar, seguirnos en Instagram, pasar por la página y suscribirse al newsletter y si lo desean, hacer una contribución para bancar el proyecto. Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en la próxima.